Hola, mi nombre es Juan Sebastián Aldana Chacón y mi compañero es Leopoldo Dominic Roldán y el día de hoy vamos a estar hablando acerca del higrómetro resistivo y las magnetorresistencias. Entonces, al primer instrumento primitivo que se le llamó un higrómetro, o bueno, no higrómetro, sino más bien sensor de humedad, se le atribuye a Leonardo da Vinci en más o menos el año 1480 y el mecanismo que lo utilizó es bastante simple e ingenioso. Lo que hizo fue montar en una balanza, a un lado un peso determinado y al otro lado un material absorbente, llámese una lana, un algodón, etcétera. Entonces, pues al haber un cambio en la humedad en el aire, pues el material absorbente empezaría a pesar más y a generar un cambio en la balanza que se podría interpretar como un cambio en la humedad. Lógicamente, pues este diseño no es muy preciso ni muy confiable. Entonces, pues bueno, se reiteró muchas veces a través de la historia. Unos 300 años después, al primer instrumento que se le llamó higrómetro se le atribuye a Johann Heinrich Lambert en 1755. Y lo que él hizo fue utilizar cabellos humanos o de animales que al haber un cambio en la temperatura, no, en la humedad, se estiraban y cambiaban de forma y esta amplificación, al ser tan pequeña, pues, perdón, este cambio estiramiento, cambio en la forma, al ser tan pequeño tenía que amplificarse a través de un sistema de palancas, de poleas, etcétera, que todas llevaban a un puntero que indicaba el valor de humedad en el aire. Pero bueno, hoy en día pues existen muchos tipos de higrómetros, sean capacitivos, ópticos, mecánicos. En este caso vamos a hablar de los resistivos, pero todos tienen la misma función, que es sencillamente medir el nivel de humedad en el aire. Bueno, medir el nivel de humedad en un medio, que el medio puede ser diferentes tipos de suelos o diferentes tipos de gases, sea el aire, sea argón, etcétera. Hoy vamos a hablar de los higrómetros resistivos. El principio de funcionamiento de un higrómetro resistivo sencillamente se basa en cómo la resistencia eléctrica de ciertos materiales cambia con la humedad. Entonces, es muy común que en los sensores del higrómetro resistivo, el sensor es el que vemos a la izquierda, que tiene como dos patas en forma de espada de lanza, que tienen pues un material higroscópico. El material higroscópico es similar, juega el mismo papel que jugaba el algodón en el diseño de Leonardo da Vinci o el cabello en el diseño de Heinrich Lambert, que es un material que es sensible a la humedad, que absorbe la humedad, absorbe el vapor de agua del ambiente. Entonces, a medida que este material empieza a saturarse, empieza a absorber más humedad, pues su conductividad eléctrica varía. Al variar la conductividad eléctrica de las patas del sensor, pues habiendo a través de él una tensión, es decir, un divisor de voltaje, pues esta variación en el voltaje se puede interpretar como una variación en la humedad en el aire. Eh, bueno, normalmente el material de este sensor está formado por sales conductoras, sean óxidos metálicos o en el caso de los higrómetros más especializados son polímeros especiales que se depositan sobre un sustrato de cerámica o de plástico. Cuando el aire es muy seco, esto nos indica que la resistencia eléctrica es bastante alta, pues debido a que no hay ninguna clase de moléculas de agua ni nada que facilite el movimiento de los iones. Al contrario, cuando la humedad es alta, pues hay una presencia alta de moléculas de agua, lo que hace que la resistencia disminuya. Eh, Listo. Es bastante común en la práctica ver que no solamente se nos da un valor de humedad eh, adimensional sencillamente el valor de la resistencia, sino que se nos da un porcentaje de humedad. El porcentaje quiere decir, al 0% quiere decir que pues no hay ninguna molécula de agua adicional dentro del material higroscópico. Y al 100% quiere decir que el material higroscópico está completamente saturado y no puede recibir ninguna molécula de agua adicional. Es decir, que el porcentaje es relativo a cuando el material higroscópico está 100% saturado. Los higrómetros resistivos son muy comunes de ver en estaciones meteorológicas, en sistemas de control, equipos de aclimatización, es decir, invernaderos, dispositivos domésticos, digamos, para el ambiente de la casa, es decir, humidificadores, deshumidificadores, etcétera. Y tienen muchas ventajas, son bastante económicos, son compactos
y son sencillos en su funcionamiento, es decir, que son fáciles de integrar. Sin embargo, pues por lo mismo tienen limitaciones, que pues debido a que son bastante sensibles a los contaminantes o al polvo en el medio, pues tienen una deriva alta, que quiere decir que tienen que recalibrarse bastante seguido, pues porque pierden su ajuste. Y la respuesta suele ser bastante más lenta que otros higrómetros de los que mencionamos, tales como los capacitivos o los ópticos o mecánicos. Eh, Ahora vamos a hablar de la respuesta del higrómetro resistivo. La fórmula es que la resistencia del higrómetro depende de R sub 0 por Euler elevado a la menos K por H sub R. R sub 0 es la resistencia del higrómetro cuando la humedad relativa, es decir, la humedad en el ambiente, es 0%. H sub R es la humedad relativa, es decir, la humedad en el ambiente, eso se mide en porcentaje normalmente. Y K es una constante que se halla a través de la calibración. Esta ecuación nos dice que al aumentar H sub R, el exponente menos K por H sub R se hace más negativo. Es decir, que la resistencia disminuye. Y esto refleja claramente el comportamiento real del sensor. Que quiere decir que entre más humedad, menor será la resistencia del higrómetro. Ahora vamos a hablar de las magnetoresistencias. Las magnetoresistencias, también llamadas magnetosensibles, son componentes electrónicos cuya resistencia eléctrica cambia cuando se le aplica un campo magnético externo. Resumiendo todo, en pocas palabras, cuando hay un campo magnético cerca, el material de la magnetoresistencia modifica la forma de los electrones que se mueven dentro de él, haciendo que la resistencia aumente o disminuya según la intensidad y dirección del campo magnético. ¿Cómo funciona? Si vamos a hablar sobre el principio básico de funcionamiento físico, pues los electrones ya sabemos que transportan corriente en un metal o un semiconductor, y ellos interactúan con los átomos magnéticos del material. Cuando se le aplica un campo magnético, cambia la dirección de los momentos magnéticos. Los pequeños imanes dentro del material pues se mueven de una forma que afecta cómo se mueven los electrones. Y esto aumenta o disminuye la resistencia eléctrica. Y así nace el efecto magnetoresistivo. Si podemos ver ahí, tenemos dos gráficas. ¿Y qué nos dicen estas gráficas? Pues que lo que pasa que si hablamos de magnetoresistencia anisotrópica, AMR, el material tiene una dirección preferida de magnetización, y esta cambia su resistencia. Si miramos ahí, la M es el campo magnético y la I pues determina hacia dónde va la corriente. Entonces, si el ángulo varía, si el ángulo del campo magnético varía con respecto a la corriente, pues su resistencia va a cambiar. Si tenemos la misma dirección de la corriente, la resistencia va a ser máxima, o sea, no va a variar absolutamente la resistencia. Si el campo magnético está en dirección de la corriente, no cambia. Si está a 90 grados, la resistencia es mínima y no va a ser lineal. Pero si colocamos una resistencia, si colocamos el campo magnético a 45 grados del magnetoresistor, pues este cambio de resistencia va a ser lineal. No vamos a tener algo cuadrático, sino que va a ser lineal. Y esto indica que la sensibilidad va a ser lineal y también va a ser muy buena. También, por favor. Bueno, ahí tenemos como tal la ecuación que nos dice, nos relaciona el campo magnético con el cambio en su resistencia. ¿Cómo funciona? La fórmula que aparece ahí en la diapositiva nos indica que R sub 0, pues la resistencia base cuando no hay campo magnético o cuando el campo magnético es muy débil. También tenemos delta R sub 0, que es la diferencia entre la resistencia máxima y la mínima. ¿Cuánto puede variar la resistencia?
H sub I es el componente del campo magnético en dirección transversal y H sub 0 es el campo magnético de saturación. Al valor es el valor en el cual ya no cambia la magnetización, no cambia el estado de la resistencia. Y esto nos indica algo muy fácil, que si tenemos un campo magnético en cero, H sub está en cero, el componente magnético en la dirección transversal, pues solamente vamos a tener la R sub 0 más la delta R sub 0. O sea, la resistencia va a ser máxima, lo que ya hemos hablado. Cuando H sub I es igual a H sub 0, esto indica que solamente vamos a tener la resistencia mínima del material. ¿Qué nos representa esta ecuación? Que la resistencia disminuye cuadráticamente con el aumento del campo magnético, que a medida que el campo alinea los dominios magnéticos, los electrones se encuentran menos dispersos, por lo tanto va a haber menos resistencia. Ahí tenemos una gráfica con el cual nos indica también que entre más campo magnético haya, menor va a ser la resistencia. Comportamiento. Los sensores magnetorresistivos tienen alta sensibilidad en la detección de los campos magnéticos, y esto se debe al efecto magnetorresistivo, donde una pequeña variación del campo magnético cambia apreciablemente la resistencia eléctrica del material. Y esto permite detectar campos magnéticos muy débiles, incluso en el orden de los microteslas. También tenemos amplio rango de temperatura. Los materiales usados como el níquel o el hierro mantienen sus propiedades magnéticas estables en un rango amplio. Está entre los menos 40 grados hasta los 150 grados Celsius, lo cual son muy útiles en ambientes automotrices o industriales. También tenemos gran sensibilidad. Este componente, este sensor lo podemos poner en un puente de Wheatstone, y esto va a compensar automáticamente los cambios térmicos y eléctricos si hay, reduciendo errores y desviaciones en la señal de salida. También tenemos baja sensibilidad de tensión mecánica, a diferencia de otros resensores como los piezoeléctricos. Los magnetorresistivos no dependen de deformaciones del material, sino del campo magnético externo. Por eso las vibraciones o tensiones mecánicas apenas afectan su lectura. Podemos cambiar, por favor. Aplicaciones. Una aplicación está en el sector de la industria automotriz, con el sensor CKP, con algunos sensores como el CMP. Los dos funcionan prácticamente igual, solamente que el CKP tiene más dentado y el CMP es menos dentado. Esa es la diferencia. Y ellos detectan como tal la posición y la velocidad de rotación directamente del motor. También lo tenemos en la velocidad de las ruedas, o también ABS. Esto mide la rotación de las ruedas para evitar que se bloqueen. También tenemos aplicaciones en la industria de instrumentación, como brujas electrónicas para determinar la orientación respecto al campo magnético terrestre, y medidores de corriente sin contacto como las pinzas voltamperimétricas. Estas pinzas pues miden, detectan el campo, y de acuerdo a eso pues da una lectura de voltaje o corriente sin tener que abrir circuito ni sin tener que eh, tocar directamente los cables. También tenemos en el control industrial, la parte de industria. Esto podemos manejar como tal la velocidad y la dirección de los motores, y el sistema de automatización y robótica en la detección de posición lineal o angular. También tenemos otras, pero pues estas son como las más usadas. Y listo, ¿no? Sí.